Entonces, la clase pasada habíamos terminado viendo todas las cosas acerca de, bueno, nos habíamos quedado pendientes de realizar un ejemplo del trabajo de un análisis de desplazamiento. Repasamos cómo se hacen la suma de vectores, las operaciones con vectores, y les había dejado una tarea que era hacer estas operaciones. Antes de empezar, tengo duda de si alguna persona tuvo problemas haciéndolas o si no les salió o, bueno, básicamente eso. Si no, de todos modos, cuando termine la clase, después en el grupo les paso cuáles eran los resultados que tenían que tener para que lo comparen. Y ahora lo que seguiría es que vamos a ver un análisis de qué pasa con ese tipo de cosas de desplazamiento. Y terminando esto, vamos a empezar a ver el siguiente tema, que es MRV. O bueno, el caso más fácil es al principio. Entonces, empecemos. El tipo de problemas que queremos aprender a resolver ahorita son, vamos a tener un plano cartesiano, y entonces una persona o un objeto, digamos, va a empezar en un punto, usualmente el origen, se va a mover hacia otro espacio, se va a seguir moviendo, digamos, y va a terminar en algún lugar cualquiera. Imaginen que esa persona primero, que vamos a poner aquí las direcciones del plano, ¿verdad? Empezó en el punto del origen, ¿verdad? O sea, empezó en el punto 0,0. Hace un desplazamiento al que le vamos a llamar, digamos que delta, le voy a llamar S. Hace un primer desplazamiento en esta dirección y termina en este segundo punto. Entonces a este punto le vamos a poner punto número 2 y vamos a decir que esto es 4 en horizontal, ¿sí? Y 2 en vertical. Entonces estamos en el punto 4,2. Ahora vamos al tercer punto, al que le llamamos punto 3. Este va a ser el punto, pongámosle 2,4. Y terminó en el punto, si se dan cuenta, tienen el mismo desplazamiento horizontal. Entonces, 4 en horizontal y menos 2 en vertical. Y entonces, esta persona, digamos, empezó caminando, hizo esto, hizo esto, hizo esto y terminó aquí. Lo que queremos hacer con esos análisis es que vamos a ver cuál es el concepto de desplazamiento total, cuál es el concepto de en sí, de a qué nos referimos con la posición de un objeto o de un observador. Y bueno, básicamente eso. Entonces, como pueden ver, este desplazamiento de S1 a S2, nosotros lo podríamos graficar como si fuera un vector, ¿verdad? Estamos en este punto, terminó en este punto y empezó aquí. De la misma manera, el desplazamiento 2 podemos verlo como que si fuera un vector que va en esta dirección. El único problema con esto es que al, digamos, encontrar estos vectores, el segundo y el tercero, no están anclados en el origen. Entonces ustedes tendrían que saber un poquito más de cosas de matemáticas para poder hacer, digamos, las operaciones utilizando vectores. Por lo tanto, aquí se hace un análisis un poquito más intuitivo y podemos verlo de dos tipos. Podemos ver que el desplazamiento S1, ¿verdad? Es una línea recta que empieza en cero, ¿verdad? Y termina en estos puntos. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos ver cuál es, imagínense que a ustedes solamente les interesara ver cuál es la posición horizontal de la persona. A ustedes no les importa ver qué tan arriba o qué tan abajo se haya movido,
Solo les importa qué tan a la derecha o a la izquierda se haya movido. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es establecer una relación en la que van a ver cómo va a cambiar la posición de la persona con respecto de algún parámetro. Pongámosle el tiempo. Y esto solo es como esto solo es para que ustedes empiecen a pensar de qué forma podemos realizar análisis de este tipo, porque este va a ser el siguiente tema que vamos a cubrir. Entonces aquí nada más es para que ustedes se pongan a pensar de que si yo quisiera ver cómo se va moviendo la persona con respecto al tiempo, yo podría, digamos, ver algo más o menos así, ¿verdad? Darme cuenta que aquí se está moviendo en una línea recta y entonces, mientras va avanzando, por ejemplo, un segundo, la persona se va moviendo X cantidad de espacio, ¿verdad? Pongámosle que por cada segundo se movía un espacio, otra vez pasa otro segundo, se mueve otro espacio y así nos vamos. Y entonces esto es como que una introducción para el tema que vamos a ver después, que solamente quiero que tengan como la idea en la mente. No es en lo que nos vamos a centrar ahorita. Lo que nos vamos a centrar ahorita es entonces esto, lo que voy a hacer es que lo voy a cortar y voy a pegar aquí. Lo que a nosotros nos interesa va a ser algo que evalúan en estos temas, que es el desplazamiento total. Y vamos a ver algo más a lo que se le llama recorrido. Y bueno, básicamente la diferencia que nace con esto del desplazamiento total y el recorrido es, imaginen que ustedes salen de su casa a correr. Digamos, salen aquí, ¿verdad? Y van a correr en el lugar en donde viven y entonces dan toda una vuelta a la colonia o no sé, al barrio en el que ustedes están viviendo y terminan exactamente en el mismo lugar. Entonces, ustedes salieron a correr, ¿verdad? Y se cansaron. Imaginen que corrieron unos 10 kilómetros. Entonces, nadie les quita el hecho que acaban de correr 10 kilómetros, ¿verdad? O sea, su cuerpo lo siente. Pero el punto en donde ustedes empezaron es igual al punto en donde ustedes terminaron, ¿verdad? Es su casa. O sea, ustedes, si graficaran eso, digamos, como una cosa de desplazamiento, podríamos verlo de algo como una forma más o menos así, ¿verdad? Y entonces la gracia es que el punto inicial, que fue cuando ustedes empezaron a correr, y el punto final quedan en el mismo espacio. Y cuando nosotros hablamos de desplazamiento, a lo que nosotros nos importa es el punto en el que la persona o el objeto empieza el movimiento y el punto en el que la persona o el objeto termina el movimiento. Por lo tanto, el desplazamiento total al que nosotros le vamos a llamar S, en este caso, va a ser cero. ¿Sí? Es una idea más o menos intuitiva. Ustedes fueron a correr 10 kilómetros, ¿verdad? Y eso no se los quita a nadie. Pero el punto donde ustedes empezaron es igual al punto donde ustedes terminaron. Por lo tanto, el desplazamiento total es cero. Ahora imaginemos un caso bastante parecido. Ustedes también salen a correr, pero se cansan y entonces en vez de dar toda la vuelta, solo completan la mitad y se ponen a descansar en este punto. Entonces ya se cansaron por estar corriendo mucho y se quedaron en este espacio. Por lo tanto, como dar toda la vuelta desde salir de su casa eran 10 kilómetros, ¿verdad? Significa que lo que ustedes acaban de hacer es correr 5 kilómetros. Entonces, ¿cómo encontramos en este caso el desplazamiento? El desplazamiento es la diferencia entre la posición inicial y la posición final. Por lo tanto, si estamos hablando de una diferencia, tiene bastante sentido que hablemos de una resta, ¿verdad? La posición inicial, en nuestra anotación, le estamos poniendo el punto 1.
Y la posición final le estamos poniendo el punto, pongámosle punto final, aquí punto final. Y entonces, en vez de ponerle punto 1 para que sea consistente toda la anotación, pongámosle punto inicial. Lo pueden ver como el punto cero o el punto inicial. De esta forma se pone bastante en varias cosas de física. Y entonces, el punto inicial, ¿verdad? Nosotros sabemos que son coordenadas X y entonces tenemos X inicial, Y inicial, y a esto le tenemos que restar la Y final menos, perdón, la X final menos la Y final. Y entonces, así es como nosotros vamos a definir el desplazamiento. Ahorita me acabo de dar cuenta de algo. Usualmente, bueno, no usualmente, nosotros queremos que el desplazamiento sea algo que es mayor a cero. Porque si alguien les dice, Yo me quedé a menos 5 kilómetros de mi casa", que lo podemos interpretar como estar a la izquierda, no tiene mucho sentido. Entonces, en vez de hacer la resta de esta forma, la vamos a definir así. Va a ser exactamente lo mismo, pero vamos a cambiar estos de lugar. Vamos a decir que vamos a agarrar al final y se lo vamos a restar al inicial. ¿Por qué? Porque nosotros la mayoría de veces vamos a tratar que el punto inicial sea el origen, o sea, cuando X y Y valen cero. Entonces, si nosotros estamos restándole cualquier número a cero, siempre nos va a quedar números negativos. Y para que no nos queden números negativos, sencillamente es por esto que se hace de esta forma. Entonces vamos a poner que el final se resta con el inicial. Sí, esto no tiene ninguna explicación como más allá, sino sencillamente va a ser para que nos quede más bonito. Y entonces, en este caso, no necesitamos poner las coordenadas. Si nosotros quisiéramos hacer el problema mediante coordenadas, obviamente y tranquilamente podríamos poner aquí nuestro plano cartesiano, pero como ya sabemos que darle vuelta al lugar donde vivimos son 10 kilómetros y nos quedamos a la mitad, entonces nosotros terminamos a 5 kilómetros de nuestra casa. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser 5 kilómetros. En cambio, en el otro caso, que es cuando nosotros regresamos a nuestra casa, el desplazamiento es cero, porque el punto en el que partimos es igual al punto en el que terminamos. O sea, el punto final menos el punto inicial nos dan cero. Así es como definimos el desplazamiento. Y entonces, empezamos con ese tipo de gráficas que tienen sentido porque podemos ver cómo una persona va de un lugar a otro, ¿verdad? O sea, literalmente eso pasa todo el tiempo. Entonces, entendimos que necesitamos identificar o definir o establecer una diferencia entre el punto en el que empieza la persona y el punto en el que termina y la cantidad de distancia que caminó la persona. Porque obviamente ustedes aquí corrieron o caminaron 10 kilómetros y en este caso solo caminaron 5. Entonces, aunque aquí el desplazamiento sea 5 kilómetros, ustedes corrieron menos. En este caso, ustedes corrieron el doble. Y básicamente esta es la definición. El desplazamiento final o el desplazamiento total lo vamos a ver como la diferencia entre la posición inicial con, habíamos dicho que esta era la que íbamos a poner después, solo para que nos quedaran números positivos, porque es más bonito trabajar con números positivos que con números negativos. Entonces habíamos dicho que iba a ser la diferencia entre la posición final con la posición inicial. Es una resta, ¿verdad? Y así definimos el desplazamiento. Y en cambio, el recorrido va a ser literalmente cuánto se movió o caminó, digamos, cuánto caminamos para llegar ahí, para llegar. Y entonces, en este caso, ¿cuál fue el recorrido? Si yo salí de mi casa y corrí 10 kilómetros, mi recorrido fue 10. En este caso, si yo salí de mi casa y corrí 5 kilómetros, el recorrido es 5. Y ahora, lo que vamos a hacer es que, usando esta definición un poquito más intuitiva,
vamos a encontrar esto que definimos para sacarle, digamos, esos valores a este problema que ya está dado en una notación más matemática, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a encontrar el desplazamiento total de esto. Y entonces vamos a decir que el desplazamiento va a ser igual a la posición inicial, que es 0,0. Solo, aquí está. Vamos a encontrar cuál es la posición final, que es 4, menos 2. Y entonces habíamos definido que el desplazamiento iba a ser la diferencia, ¿verdad? PF menos PO. Y entonces nos va a quedar 4,2 menos 0,0. Y esto nos termina dando 4,2, ¿verdad? Porque si le restamos 0 a cualquier número, nos da el mismo número. Y entonces encontramos cuál fue el desplazamiento. Pero hay que tener cuidado. Este fue el desplazamiento total. Yo espero que con esto que vimos ahorita, digamos, ustedes ya tengan la idea de cómo hacerlo. Entonces, yo saqué cuál fue el desplazamiento entre el punto uno, digamos, o pongámosle, sí, aquí yo le puse como punto uno y el punto 4. Entonces, alguien nos puede preguntar cuál fue el desplazamiento entre el punto uno y el punto 2. Porque imaginen que esto fue como podría haber sido como una carrera en relevos, digamos. Salió una persona aquí, le daba la estafeta a alguien en este punto, esta persona corría para acá, se la daba a otra persona y terminaba en este punto. Y entonces alguien quisiera saber cuál fue, digamos, el espacio que le tocó trasladarse. Y entonces nosotros podríamos encontrar el desplazamiento entre el punto uno y el punto 2 o entre el punto uno y el punto 3. Y para encontrarlo, aquí no voy a poner esta línea porque yo lo puse como separación, pero parece como que si fuera menos, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar el desplazamiento entre el punto uno y el punto 2 y entre el punto uno y el punto 3. Y literalmente hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Para encontrar este, vamos a hacer. Entonces, ves uno y 3. Vamos a restar el punto final menos el punto inicial. Y esto va a ser el punto 3 y el punto uno es 0,0. Y entonces tenemos que aquí el punto 3 es 2,4. Aquí ponemos 2,4 y el resultado nos dio 2,4. Se parece bastante al que teníamos con anterioridad, ¿verdad? Uy, solo que aquí yo me confundí y este punto final tiene un 2 negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este punto final, que era el 4, está a la derecha, por lo tanto tiene un X positivo, pero está también hacia abajo. Y como está hacia abajo, sabemos que tiene que tener un Y negativo. Y aquí lo había puesto correctamente, pero se me olvidó copiarlo. Entonces aquí tenemos que agregarle el menos 2 y aquí le ponemos el menos 2. Y entonces tiene sentido, ¿verdad? Al final la persona terminó hacia la derecha y hacia abajo de donde empezó. Por eso es que su desplazamiento tiene esta forma. Ahora bien, en este caso, aquí le encontramos el desplazamiento. Entonces, ustedes van a tener como ejercicio que ya encontramos cuál es el desplazamiento total, ¿verdad? Pero lo encontramos con coordenadas. Yo quiero que ustedes le saquen la magnitud, entonces voy a poner aquí, tienen que encontrar, lo voy a poner con, aquí se pueden poner letras normales. Entonces voy a poner ejercicio, encontrar la magnitud y dirección de todos los desplazamientos. Entonces, encontramos el desplazamiento entre el punto uno y el punto 4, entre el punto uno y el punto 3. Entonces, ustedes tienen que hacer de tarea la magnitud de esto y la dirección, la magnitud de este y la dirección, y aparte de eso, van a encontrar cuál fue el desplazamiento entre el punto uno y el punto 3 y entre el punto, bueno, sí, solo eso. Si ustedes pueden hacer esto, o mejor, hagan otra cosa.
Van a sacar el desplazamiento entre el punto 2 y el punto 3, y a todos los desplazamientos les van a sacar la magnitud y la dirección. O sea, le sacan la magnitud a esto y la dirección, le sacan la magnitud a este y la dirección, y después tienen que encontrar este desplazamiento, le sacan la magnitud y le sacan la dirección. Todo se hace exactamente igual, pero es para que agarren práctica. Y esto, digamos, es lo que nosotros encontramos a la hora de, digamos, buscar desplazamientos. Pero para encontrar recorridos no es exactamente así. Para el recorrido, a mí solo me importa cuánto corrí, no me importa la dirección. Entonces, ¿cuándo nos interesan los desplazamientos? Por ejemplo, si quieren que alguien nos vaya a traer, o sea, si están pidiendo un taxi, un Uber, a ustedes les importa el desplazamiento porque quieren empezar en un punto y terminar en otro. En cambio, si ustedes están yendo a correr, solo les importa el recorrido porque quieren correr cierta cantidad de distancia, y la gracia es que van a terminar en su casa, ¿no? Entonces, desplazamiento nos importa para cosas donde la posición inicial y la final son relevantes, y el recorrido es cuando la distancia que estamos recorriendo, aunque sea redundante, es la que nos llama lo que queremos estudiar. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para encontrar el recorrido? De forma, como decir, intuitiva, este es más fácil de encontrar, pero si queremos hacerlo de forma matemática, lo que hacemos es que sumamos el recorrido, lo podemos ver como la suma de las magnitudes. Entonces, ¿cómo así? Magnitudes, el desplazamiento. Entonces, si quieren encontrar el recorrido S1, digamos, que fue empezar aquí y terminar aquí, lo que ustedes quieren hacer es encontrar esta magnitud, ¿verdad? Luego, si ustedes quieren encontrar cuál fue el recorrido de S2, que es empezar aquí y terminar aquí, ustedes también lo que quieren hacer es encontrar una magnitud. Y por último, si ustedes quieren encontrar cuál fue el recorrido de este punto a este punto, ustedes quieren hacer exactamente lo mismo, que es encontrar una magnitud. ¿Y se recuerdan cómo encontrábamos una magnitud? Hacíamos el teorema de Pitágoras. Y entonces vamos a decir que esto lo podemos ver como un triángulo rectángulo, y entonces la magnitud de este vectorcito nos va a dar el recorrido S1. Entonces, voy a poner que el recorrido de S1, R de S1, lo podemos ver como la magnitud de S1. Y entonces esto en español, ¿cómo es? Recordamos que la magnitud al cuadrado es igual a la componente en X del vector más la componente en Y del vector, y todas esas elevadas al cuadrado, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo es? El recorrido, perdón, este vectorcito que está aquí, que es el desplazamiento, lo habíamos encontrado, bueno, no lo sacamos, ¿verdad? ¿O sí? 4 2 no lo sacamos, pero, digamos, está bastante fácil de ver que si nosotros empezamos en 0,0 y terminamos en 4,2, entonces nuestro desplazamiento, voy a poner aquí, 1,2, que es igual al punto 2 menos el punto 1, que es igual a cualquier cosa que era el punto 2 menos 0,0, que es el punto 1. En este caso, el punto 2 es 4,2. Entonces, nos da lo que ya esperábamos, ¿verdad? Que es justamente el punto, porque si empezamos en el origen y nos movimos cierta cantidad, el punto en el que terminamos es justo lo que nos movimos, ¿verdad? Por lo tanto, como queremos encontrar la magnitud, esto nos va a dar la componente en X, que es 4 al cuadrado, más la componente en Y, que es 2 al cuadrado. Y entonces esto nos va a dar 4 al cuadrado es 16, 2 al cuadrado es 4, 16 más 4 es 20.
Por lo tanto, la magnitud es la raíz de esto y nos va a dar la raíz de 20. Ya encontramos cuál es el recorrido del primer, digamos, el primer recorrido, que es esta línea roja que está aquí. La distancia que tuvo que correr una persona que iba de este punto al otro punto. Y ahora, ¿cómo lo hacemos para encontrar un recorrido de algo que no está centrado en el origen, ¿verdad? Que no está tan fácil. Lo que nosotros queremos hacer es exactamente el mismo proceso. Es imaginarnos que esta línea verde que está aquí es un triángulo rectángulo y entonces vamos a sacar la apertura en X del triangulito y la apertura en Y del triangulito. Y entonces, esta apertura S2 es exactamente el desplazamiento que hay entre el punto 2 y el punto 3. Miremoslo un poquito más a detalle. Voy a copiar esto y nos vamos a centrar solo en el desplazamiento 2 y 3 para que esté totalmente claro. Aquí tenemos nuestro plano, aquí está el punto 2 y aquí está el punto 3. El punto 2 lo podemos ver, o sea, la componente horizontal del punto 2 viene desde aquí y termina en este punto, ¿verdad? La componente horizontal del punto 3 empieza aquí y termina en este punto. Y ahora lo mismo, la componente vertical del punto 2 empieza aquí y termina en este punto, y la componente vertical del punto 3 empieza aquí y termina en este punto. Ahora bien, centrémonos solo en la componente horizontal. ¿Qué pasa si yo hago la resta del punto 2 en X o hagamos al revés? El punto 3 en X menos el punto 2 en X. Lo que yo voy a tener es que a esta cosita azul yo le voy a quitar la cosita verde. Entonces, visualmente lo que voy a hacer es que voy a restar estos dos, por lo tanto, al final me voy a quedar solo con este pedazo que está cortado, ¿verdad? O sea, este nuevo resultado. Lo único es que en este caso, como el punto 2 es más grande, esto me va a quedar negativo. Aún así, no se preocupen, porque como nos interesa la magnitud, el signo al final de cuentas no nos va a importar. Pero esta línea negra que está aquí, solo que con signo negativo, es el resultado de restar el punto 3 con el punto 2 en X. Y lo mismo va a pasar en Y. Si yo tengo toda esta altura como esta línea roja y esta altura amarilla como la altura del punto 2, en el momento en el que haga la resta del punto 3 en Y con el punto 2 en Y, lo que va a pasar es que a esta línea roja, lo que yo le estoy quitando es esto amarillo. Por lo tanto, todo esto se va a, como decir, a restar. Y entonces solo me va a quedar esta nueva altura. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que si aquí imaginamos que tenemos un triangulito de esta forma, que tiene catetos esta altura y este ancho, exactamente estos dos catetos es el resultado de restar los dos puntos. O sea, encontramos algo bastante interesante. Dijimos que el desplazamiento va a ser la resta entre la posición inicial, perdón, entre la posición final con la posición inicial. Esto lo hacemos porque queremos que no nos quede negativo. Al final de cuentas, podría ser de la otra forma, pero como ya está estandarizado que así se hace, entonces de esa forma lo hacemos. Luego, el recorrido, de forma matemática, lo podemos encontrar como la magnitud de todos los desplazamientos, ¿verdad? Y tiene sentido, porque lo que nosotros corrimos en total va a ser la magnitud de hacia dónde nos estuvimos moviendo. Entonces, esto fue lo que encontramos aquí, que si nosotros sacamos el desplazamiento entre dos puntos, la magnitud va a ser el recorrido entre esos dos. Por lo tanto, el recorrido lo podemos ver como la suma de las magnitudes de los desplazamientos. Esto me parece que no es tan intuitivo al principio, por eso fue que como me quedé un poquito más de tiempo para hacer otro ejemplo. Y entonces, si en este ejemplo nosotros queremos encontrar recorrido total, tendríamos que agarrar el recorrido en S1
Después, el recorrido en S2, que en este caso va a ser la magnitud del desplazamiento entre el punto 3 con el punto 2. A ver, aquí hay un montón de letras nuevas y notación, y no quiero que se pierdan. Esta R significa el recorrido de S2, y eso es esta línea verde. Esta línea verde es exactamente igual a sacar el desplazamiento, ¿verdad? Que es encontrar estos dos catetos del triángulo y después sacarle la magnitud, que por Pitágoras vimos que es exactamente lo mismo. Y entonces, esto, digamos, es algo bastante común en la física y básicamente lo que hicimos fue que encontramos la misma cosa de dos formas distintas y con eso ya podemos básicamente armar ecuaciones y resolverlas. Entonces, ¿cómo encontramos el desplazamiento? Vamos paso a paso. ¿Cómo encontramos el desplazamiento entre el punto 3 y el punto 2? Ese ya lo encontramos, ¿verdad? ¿O no? Creo que no. Pero el desplazamiento entre el punto 3 y el punto 2 es sencillamente restarle al punto 3 el punto 2, ¿verdad? Fue lo que nosotros dijimos. Y entonces, ¿esto cómo sería? El punto 2 es 4,2 y el punto 3 es 2,4. Entonces aquí vamos a tener 2,4 y se lo vamos a restar a 4,2. Esto nos va a dar al final 2, no, perdón, menos 2,2. ¿Sí? Como este número es más grande, se queda negativo y el otro nos va a quedar positivo. Por lo tanto, ya encontramos el desplazamiento entre el punto 3 y el punto 2. Ahora, ¿cómo encontramos la magnitud del desplazamiento entre entre el punto 3 y el punto 2? Sencillamente lo que vamos a hacer es que vamos a decir que si ya tenemos que esto es el desplazamiento, tenemos que elevar al cuadrado esto y sumarlo con elevar al cuadrado este, ¿verdad? Por lo tanto, esto nos va a dar menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y sabemos que, a ver, voy a copiar esto. La magnitud del desplazamiento entre el punto 3 y el punto 2 es esto. Solo que recordemos que esta cosa está elevada al cuadrado también, ¿verdad? Por el teorema de Pitágoras. Literalmente esto es lo que vamos a estar haciendo un montón de veces, que es usar el teorema de Pitágoras para encontrar los catetos de un triángulo y con eso sacamos la hipotenusa. Y nos va a quedar 2 al cuadrado es 4, más 2 al cuadrado es 4, entonces nos da 8 y el resultado va a ser la raíz de 8. Entonces ya encontramos el recorrido del segundo desplazamiento. Y como último ejemplo, para encontrar el recorrido del tercer desplazamiento, si alguien tiene dudas de algo, me puede avisar, no hay problema. Lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿verdad? Queremos encontrar esta línea azul. ¿Y cómo vamos a encontrar esta línea azul? Vamos a imaginar que tenemos un triangulito aquí que tiene dos catetos y estos catetos los encontramos como el desplazamiento entre los dos puntos. Entonces hay que encontrar el desplazamiento entre el punto 3 y el punto 4. Entonces vamos a decir que el recorrido del último desplazamiento lo podemos ver como la magnitud del desplazamiento entre el punto 3 y el punto 4. Entonces, ¿cómo encontramos primero el desplazamiento entre el punto 3 y el punto 4? Fácil, ¿verdad? Le restamos al punto 4 el punto 3. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Sería, a ver, voy a pasar, voy a copiar esto. No se copió el otro. Bueno, el punto 4 es esto. Y entonces tenemos estos dos. Y le vamos a restar el punto 3. Entonces, buscamos cuánto es el punto 3, que es 2,4.
Y ahora hacemos la resta. Entonces, ¿cuánto nos da? 4 menos 2 es 2. Y menos 2 menos entre el punto 3 y el punto 4, lo que hacemos es que agarramos el primero, lo elevamos al cuadrado, agarramos el segundo, lo elevamos al cuadrado, y todo esto le sacamos raíz cuadrada. Y entonces esto nos da 2 al cuadrado, que es 4, y menos 6 al cuadrado va a ser un número positivo. Nos va a quedar 4 más 36, y esto va a ser la raíz de 40. Entonces, encontramos ya los tres recorridos. Y encontramos que para encontrar el recorrido de algo, lo que tenemos que hacer es sacarle la magnitud al desplazamiento de los puntos. Aquí lo único, como decir, complicado, puede ser que hay bastante notación, pero si se dan cuenta, todo es hacer sumas o restas. Lo más complicado que hacemos es sacar una raíz cuadrada, pero es haciendo el teorema de Pitágoras, ¿verdad? De toda la vida, que va a ser muy común en los problemas de este tipo. Entonces, solo recapitulando para dejar este tema, cuando queremos analizar cómo se mueve una persona o una cosa, ¿sí? Imaginen que con el paso del tiempo podemos ver dos cosas. La diferencia entre donde empezó y donde terminó, o la cantidad de camino que, por ejemplo, o sea, que caminó para llegar a ese lugar. A la cantidad de camino le llamamos recorrido, y a la diferencia entre posición inicial y posición final le llamamos desplazamiento. Entonces, aquí hicimos varios ejemplos de desplazamiento, definimos de forma matemática el desplazamiento, y luego el recorrido es el que necesita como que tengamos un poquito más de cuidado. Entonces, en este caso, yo inventé que cada recorrido se iba a llamar S, ¿verdad? Entonces, el primer recorrido, la línea roja, S1, el otro S2 y el otro S3. Para encontrar los desplazamientos es sencillo, ¿verdad? Si yo quiero encontrar el desplazamiento total, significa de que agarro el punto inicial y el punto final. Si yo quiero encontrar el desplazamiento entre la línea roja, agarro este punto, ¿verdad? Y este punto. Para la línea verde, este punto y este punto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hicimos varios de estos y les quedó como ejercicio encontrar el resto de desplazamientos que hay, ¿verdad? Sacarles la magnitud y la dirección, que es bastante parecido al ejercicio anterior. Y al final nos dimos cuenta que si queremos definir al recorrido de una forma matemática, como un poquito para que podamos hacer cálculos, lo que tenemos que hacer es definirlo como la suma de las magnitudes del desplazamiento. O sea, voy a poner que el recorrido, pongámosle R, lo vamos a ver como la magnitud del primer desplazamiento, más la magnitud del segundo desplazamiento, más la magnitud del tercer desplazamiento. Y así nos vamos a ir sumando todos los que tengamos. En este caso, nosotros teníamos el primero que era la línea roja, el segundo que era la línea verde y el tercero que era la línea azul. Y todos los sacamos de la misma forma. Encontramos el desplazamiento entre los puntos, le sacamos la magnitud y ya. Ese es el recorrido. Bueno, de ese pedacito. Entonces, en este caso, el recorrido total, R, va a ser. Vamos a ir copiando y pegando los que tenemos. El primer recorrido es la raíz de 20. El segundo recorrido es la raíz de 8. El tercer recorrido es la raíz de 40. Entonces, esto lo podrían ver como ustedes salieron a correr, corrieron un poco y después se cansaron. Y entonces descansaron un ratito.
Si digamos estaban haciendo las cuentas, se dieron cuenta que ustedes corrieron la raíz de 20 kilómetros, digamos, en la primera corrida. Después volvieron a correr, se volvieron a cansar y volvieron a descansar un ratito. Y entonces hicieron cuentas y se dieron y vieron que ustedes corrieron la raíz de 8 en el último trayecto y lo mismo después, ¿verdad? Vuelven a salir a correr y ya dejan de correr. Básicamente eso fue lo que hicimos. Agarramos como cada segmento de lo que estábamos corriendo y al final encontramos cuánto fue la distancia total. Y con esto ya tenemos, como decir, la respuesta de cuál es el recorrido del problema. Esperen, denme un momento, me voy a mover de... Bueno, ya estoy atrás. Entonces, no sé si a alguien le quedó alguna duda de este tema. Ahora, digamos, la siguiente duda que nos aparece es que si ya sabemos más o menos encontrar cómo se mueven las personas y cuánto se mueven las personas o para dónde se mueven las personas, nuestra siguiente duda va a ser, bueno, ¿cuál es la diferencia de una persona que corre muy rápido, digamos, y una persona que corre muy lento? Entonces, para encontrar esa diferencia, vamos a definir un nuevo concepto al que le vamos a llamar velocidad y rapidez. Entonces, para eso, vamos a necesitar de empezar a estudiar las cosas de esta forma. Aquí ya no estamos estudiando las cosas como X y Y, ¿verdad? Que eran dos direcciones, sino ahora estamos estudiando cómo se mueve algo con respecto al tiempo. Por ejemplo, a ustedes les pueden dar esta gráfica. Esta gráfica, la interpretación que tiene es que esta persona, por cada segundo que pasa, se está moviendo, por ejemplo, 1 metro de distancia o una unidad de distancia. En cambio, ¿qué pasa si vengo yo y en vez de ponerles una gráfica de esta forma, tenemos este resultado? A ver, en vez de tener esta gráfica que está así, lo voy a poner, vamos a ponerlo encima. Ahí teníamos esta lineecita azul, ¿verdad? Que es una persona que se está moviendo. Ahora imaginémonos una persona que se mueve más rápido y se mueve así. Si se dan cuenta, esta persona por cada unidad de tiempo se está moviendo bastante más en la posición. Entonces, la forma en la que ustedes podrían ver esto, digamos, en la vida real, es si dos personas están corriendo, esta persona está corriendo casi que al doble de velocidad que la otra, ¿verdad? Entonces, obviamente, o si son dos carros, ¿no? Los dos carros empiezan en el mismo punto, este carro va a pasar al otro que viene, o al otro que también estaba saliendo de ahí. Imaginemos otro caso más, un carro que se mueve bastante lento, digamos, y entonces este, en una unidad de tiempo, no avanzó ni siquiera 1 metro, digamos. Pasaron 2 segundos y ya casi llegaba a 1 metro y pasaron 3 segundos y básicamente en 3 segundos se movió lo que el carro rojo se movió en 1 segundo. O sea, esta gráfica que está aquí, que al final no quedó muy bonita, ¿verdad? Porque está bien llano, la podríamos ver de esta forma. Teníamos 3 carros que estaban saliendo del mismo lugar. Aquí hay un carro. Voy a hacer copy-paste de esto, solo les voy a cambiar el color. Teníamos el carro negro, el carro rojo y el carro verde. Y entonces vimos que el carro negro tenía una velocidad de que más o menos por cada segundo se movía, digamos que 1 metro. Entonces iba más o menos así, ¿verdad? 1 metro por cada segundo. Ahora, el carro
el carro rojo se movía muchísimo más rápido, entonces este avanzaba un montón, y el carro azul se movió muy poquito, y entonces en el tiempo que pasó no se movió casi nada. O sea, en una carrera, obviamente va a ganar el carro rojo, va a quedar en segundo el carro azul, y en último va a quedar el carro verde. Y entonces alguien, digamos, se nos puede hacer la idea de, bueno, sabemos que eso pasa en la vida real, ¿verdad? Hay cosas que son más rápidas que otras, pero ¿cómo puedo saber si la carrera acaba de empezar, digamos, si este carro de verdad va a ganar o tal vez va a ganar alguno de los otros dos? Entonces, para eso voy a necesitar hacer algo a lo que le vamos a llamar MRV, que es movimiento rectilíneo uniformemente variado, si no estoy mal, son siglas. Pero básicamente lo que nos dice es, vamos a empezar a estudiar cosas que se están moviendo con velocidad constante o con aceleración constante. El día de hoy vamos a definir nada más la velocidad y la aceleración, y ya en la siguiente clase vamos a trabajar un poquito más con las fórmulas y vamos a ver cómo se comportan. También tenemos pendiente algo que nos va a llevar como 30 minutos, que son definiciones, son puras definiciones físicas. Vamos a ver las unidades del sistema internacional y etcétera. Entonces supongo que en la siguiente clase, antes de empezar a ver de lleno ya estas cosas, vamos a tomar como un paréntesis y vamos a definir primero eso, que va a servir bastante porque aparte que se los preguntan en los exámenes, es más o menos útil saberlo. O sea, si, por ejemplo, en el mundo real, ¿verdad? Si nosotros queremos ver qué tan grande es un escritorio, lo que hacemos es que agarramos una regla, ¿verdad? O una cinta de medir y la ponemos encima. Y entonces, en casi todo el mundo, para hacer este tipo de mediciones, nosotros usamos metros, ¿verdad? Pero no solo podemos medir distancia, podemos medir otras cosas. Y es importante, digamos, saber cuáles son las unidades con las que se están midiendo, porque si no, no podemos funcionar en el mundo real. Entonces, ahorita solo vamos a seguir en el mismo tema y vamos a ver cómo definimos a la velocidad y cómo definimos a la aceleración. A la velocidad, entonces, vamos a decir que la vamos a definir como el cambio de posición con respecto del tiempo. Este triangulito es una letra griega que se llama delta. No estoy seguro por por qué esa notación, pero en cualquier cosa de física y matemáticas, siempre que miren un triangulito que se llama delta, tienen que asociarlo con cambio. Entonces, siempre que miren algo de esta forma, asocienlo con cambio. Digamos, sin el delta, lo que estamos diciendo en español es que la velocidad, que la vamos a definir como una v, va a ser la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Sí? Entonces, este delta básicamente lo que nos dice es que vamos a tener alguna cantidad inicial, por ejemplo, cuántas manzanas tenía al inicio, y vamos a encontrar cuántas de esas manzanas cambiaron con respecto de algo, por ejemplo, el tiempo. ¿Sí? Aquí estoy diciendo que tenía ciertas manzanas al inicio y estoy encontrando cuántas manzanas tengo al final con relación a cuántas manzanas tenía al principio. O sea, encontré básicamente el cambio. Así es como vamos a definir a la velocidad. Entonces, en el caso en el que la velocidad siempre es la misma, ¿verdad? Imaginémonos, hagamos como algunas simplificaciones de las cosas y pensemos de un carrito que empieza a moverse aquí y se está moviendo siempre con la misma velocidad. No cambia para nada. Entonces, la gracia de esto es que si el carro siempre tiene la misma velocidad, significa de que yo puedo encontrar, digamos, de que el cambio de la posición va a ser igual a la velocidad por el cambio de tiempo. ¿Sí? Literalmente lo que yo hice fue, eso estaba dividiendo y lo pasé a multiplicar. Esto puedo hacerlo nada más si la velocidad nunca cambia, ¿verdad?
Porque si la velocidad cambia, esto no me va a dar exactamente lo mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos velocidad constante, podemos resolver problemas de esta forma. Vamos a decir que el cambio de la posición va a ser igual a la velocidad por el cambio del tiempo. La gracia es que casi todos, casi siempre que vamos a medir tiempo, digamos, vamos a agarrar un cronómetro y vamos a decir que el cronómetro empieza en cero. Y entonces, como el cronómetro empieza en cero, en las fórmulas usuales que ustedes van a ver, esto lo escribimos como nada más velocidad por tiempo. ¿Por qué? Porque si el tiempo inicial casi siempre va a ser cero, significa de que aquí solo nos va a quedar esto, y entonces en vez de ponerle tiempo final porque se mira feo, así se escribe usualmente. Así es como vamos a definir la velocidad y así es como vamos a trabajar los problemas que tengan velocidad constante. Ahora, vamos a terminar la clase con un concepto más. A alguien se le ocurrió, bueno, si la velocidad es ver cómo cambia la posición con respecto del tiempo, en la mayoría de cosas de la vida real, las cosas no tienen velocidad constante, ¿verdad? Empiezan un poquito lento y van más rápido o al revés. Y entonces definieron algo a lo que le llamaron aceleración. Y así como la velocidad es el cambio de la posición con respecto del tiempo, definimos a la aceleración como el cambio de velocidad con respecto del tiempo. ¿Sí? Es exactamente el mismo principio. Y entonces, aquí podemos hacer lo mismo. Supongamos que tenemos un carrito que tiene siempre la misma aceleración. No acelera más y no acelera menos. Aquí la aceleración siempre es la misma. Entonces tenemos aceleración constante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Pasamos esto a multiplicar y vamos a tener que el cambio de tiempo por la aceleración va a ser igual al cambio de la velocidad. Y este concepto, digamos, esta ecuación que tenemos aquí cuando hay aceleración constante, nos va a servir un montón porque con esto vamos a poder encontrar un montón de relaciones bastante útiles con las cuales vamos a poder resolver este tipo de problemas. Y para casi todos los problemas que vamos a resolver en este curso, la aceleración va a ser o constante o la aceleración va a ser igual a cero. Solo van a haber dos casos. Aceleración igual a cero o aceleración constante. Si es aceleración constante, vamos a usar esto. Si tenemos aceleración igual a cero, miren qué es lo que sucede. Si la aceleración es igual a cero y esto es igual al cambio de la velocidad con respecto del tiempo, esto significa de que el cambio de la velocidad es igual a cero. Como el cambio de la velocidad es igual a cero, la velocidad final menos la velocidad inicial es igual a cero. Entonces la velocidad es constante. ¿Por qué? Porque la velocidad nunca cambió, siempre es la misma. La velocidad final es igual a la velocidad inicial. Entonces, dos casos de estudio. Aceleración constante o velocidad constante. Para velocidad constante vamos a utilizar esto y para aceleración constante vamos a utilizar esto. Ya mañana vamos a ver de qué forma podemos expandir esas cosas para encontrar algo que podemos meter en la calculadora. Bueno, entonces eso sería por hoy y les queda de ejercicio para la otra semana que encuentren todos los desplazamientos, tómenle screenshot o algo así, tienen que encontrar todos los desplazamientos, todas las magnitudes de los desplazamientos, todas las direcciones de los desplazamientos y al final el recorrido total. Si alguien tuvo alguna duda de algo que vimos hoy o de algún problema de un tema parecido, me pregunta ahorita. Sí vi que una persona levantó la mano. Puede hablar o escribir. No, no hay problema. Yo no entendí mucho sobre cómo sacar la magnitud. Ya, ahorita lo podemos volver a ver. Bueno, gracias. La magni- la magnitud
Es básicamente las líneas de colores que tenemos en este dibujito, ¿verdad? La magnitud, si tú vas a correr, es la cantidad total que tú corriste, ¿verdad? O sea, si tú vas a correr y corres 10 kilómetros es la magnitud de tu movimiento. Entonces, esta persona, imaginen que esto es la ciudad, podría ser que así iban las calles de la ciudad, ¿verdad? Entonces, primero salió a correr en la avenida, después fue por una calle y después volvió a regresar por otra avenida, digamos. Entonces, para encontrar cuánto fue lo que corrió en total, en vez de usar el GPS de su teléfono, digamos, lo que se puede hacer es encontrar la magnitud de los desplazamientos, ¿sí? Entonces, el desplazamiento va a ser la diferencia de donde tú empezaste y de donde tú terminaste. Entonces, en este caso, empezó aquí, terminó aquí. Podemos imaginar que tenemos un triángulo rectángulo de esta forma y entonces, usando el teorema de Pitágoras, si sacamos la magnitud de estas dos cositas, es exactamente lo mismo encontrar la hipotenusa de dos catetos. Entonces, haciendo eso, nosotros podemos encontrar cuánto es la primera línea roja. Ahora, para encontrar esta línea verde, hacemos lo mismo. Sacamos el desplazamiento entre este punto y este punto, lo que nos va a dar estas dos barritas verdes. Y lo mismo, nos acordamos que la suma de los catetos al cuadrado nos va a dar la hipotenusa al cuadrado. Y entonces haciendo eso, encontramos la magnitud de la línea verdecita. Para hacer con la línea azul, hacemos lo mismo. Sacamos el desplazamiento entre este punto y este punto, lo que nos va a dar este triángulo que tenemos aquí, y nos acordamos que si elevamos dos catetos al cuadrado y lo sumamos, nos va a dar la hipotenusa al cuadrado. Entonces, el recorrido total tiene que ser la suma de estas líneas de colores. ¿Por qué? Porque si tú fuiste a correr y corriste en línea recta 1 kilómetro y regresaste a tu casa corriendo otro kilómetro, tú corriste en total la suma, ¿verdad? Que es 2 kilómetros. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Hay que sumar todas las líneas de colores porque nosotros queremos saber cuánto corrimos en total. Entonces, de forma matemática, ¿dónde es que lo hacía? Lo hice aquí. Dijimos que el recorrido, el S1, ¿verdad? Que a S1 le puse como a la línea roja. Lo podemos ver como la magnitud de desplazamiento de S1. Entonces, el desplazamiento de S1 es agarrar este punto y restarlo con este punto. Eso ya lo habíamos sacado y nos había quedado 4,2. Entonces, el primer término al cuadrado es 4. El segundo término al cuadrado es 2. La suma de esos dos nos da 20 y la raíz nos da lo que queremos, que es la línea roja. Lo mismo con la línea verde. Sabemos que el recorrido de la línea verde va a ser igual a la magnitud del desplazamiento de los dos puntitos. O sea, tenemos el punto final, el punto inicial. La línea verde es la magnitud del desplazamiento de los dos puntos. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero sacamos el desplazamiento. Esto lo habíamos hecho en otro ejercicio anterior, que es agarrar el punto 3 y restarle el punto 2. Luego, para sacarle la magnitud, agarramos la componente en X, la elevamos al cuadrado y le sumamos la componente en Y elevada al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada y ya tenemos este. Aquí, que lo hice todo, se mira un poquito más claro. La línea roja, el recorrido, va a ser la magnitud del desplazamiento del punto 3 y el punto 4. ¿Por qué el punto 3 y el punto 4? Porque esta línea azul empieza en el punto 3 y termina en el punto 4. Entonces, para sacar el desplazamiento, restamos el punto 4 con el punto 3. Ya lo encontramos. Nos dio 2,-6. Para sacarle la magnitud al desplazamiento, le hacemos la raíz cuadrada de la suma de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Nos da esto y el resultado es la raíz de 40. Como queremos saber cuánto corrimos en total, tenemos que al final hacer la suma de las tres líneas de colores, la azul con la roja
y con la verde. No sé si eso te lo aclaró un poquito más. Si no, puedes volver a ver la grabación y ya me preguntas, o es que se te como asiente un poquito más el tema. Está bien, gracias. Bueno, Perdón, una pregunta. sí. Esas no serían todas las magnitudes, ¿verdad? O sea, falta calcular las demás de los otros puntos o sí serían todas las magnitudes. Esos son todos los desplazamientos, porque... Pero Ah, pongamos, no ya te vamos a entendí. tomar, ajá, del punto uno al punto Sí, 4, ajá, falta, ¿no? ya te, ya te entendí. Es que lo que nosotros queremos saber fue cuánto corrimos, ¿verdad? Y entonces nosotros empezamos aquí, corrimos a este punto, corrimos a este punto, corrimos a este punto y aquí nos quedamos. Lo que yo les pedí que ustedes encontraran todos los desplazamientos, pero eso no fue lo que nosotros hicimos en este caso. Los desplazamientos tú los podrías interpretar como, imagínate que tú saliste de tu casa, fuiste a la tienda y terminaste en la casa de una amiga o un amigo. Entonces, el desplazamiento entre el punto uno y el punto 3 fue hacer esto, que es básicamente esta línea que está aquí. Pero tú no corriste esta línea, tú lo que hiciste fue ir de este punto al segundo, al tercero y al cuarto. Entonces, no hay que hacer la suma de todos, sino hay que hacer la suma de los puntos en los que tú caminas. En el ejercicio yo les pedí que sacaran todos solo para que practicaran, no porque necesitemos eso para encontrar el resultado, ¿sí? O sea, tú para Allá, encontrar el recorrido quieres encontrar estas tres líneas de colores y ya las encontramos, entonces ya lo tenemos. o sea, esas serían las magnitudes, ¿verdad? Sí, pero Ah, no es ok. de todos, ¿verdad? Sino Ah, es solo de los que nos movimos. Porque ah, si no, ok. lo que tú estarías diciendo es, fui de mi casa a la tienda, regresé a mi casa, fui de donde la otra persona, regresé a mi casa, fui al otro lugar y regresé a mi casa. O sea, nosotros no hicimos eso, ¿verdad? Sí, sí, gracias. ¿Saben? Si alguien más tiene una duda, igual me puede preguntar aquí o puede escribir en el chat. Una pregunta, ¿las grabaciones de las clases las manda por Classroom o por dónde? No mucho me Eh, acuerdo. sí, bueno, ahorita voy a dejar de grabar. Las grabaciones